El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable es una propuesta plural y abierta a todos los sectores, científicos, académicos y empresariales. Nacido de una reunión intergeneracional de LEED, hoy llega hasta ti, a través del Centro de Innovación y Gestión Ambiental México, en alianza con la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo. Gracias por estar una vez en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Este espacio que miércoles a miércoles desde hace más de 2 años, la CONCANACO, la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo de México, del país, ofrecemos para platicar, para discutir, para divulgar, para construir desarrollo sustentable. Lo hacemos en alianza con el programa LEED México, que está en el Colmex, en el Colegio de México, este programa de liderazgo ambiental para el desarrollo sustentable. A través del SIGA, del Centro de Innovación y Gestión Ambiental México, SIGA MX. Y tengo el gusto de moderar este seminario junto con la colega LEED Jessica Castañeda. Buenas tardes, Jessica. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un miércoles más de temas de desarrollo sustentable. Y con el subdirector del SIGA y coordinador de este seminario, Luis Gerardo Domínguez. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Un saludo hasta la Ciudad de México a Roberto Garibay. Gracias por estar con nosotros, Roberto. En este seminario, durante más de 2 años, hemos abordado los temas que ustedes se imaginen, acercándose todos, digamos, poniendo un ladrillo cada miércoles para el desarrollo sustentable. Les agradecemos desde luego su registro. Y si tienen la oportunidad de registrarse con su nombre para que a vuelta de correo, quienes se conectan en tiempo real, les regresamos una constancia de asistencia a este seminario. Y también les agradecemos una encuesta que ponemos en línea que nos ayuda a retroalimentarnos y a mejorar y hacer cada vez mejor este seminario. Desde luego que también les agradecemos que nos recomienden, que divulguen este seminario para que cada vez tengamos más audiencia y podamos aumentar, dice el SAT, la base gravable en los temas de medio ambiente y desarrollo sustentable. Hoy, por lo pronto, llegamos a unas 20, 25, 30 ciudades del país con diferentes auditorios y nos da mucho gusto que este seminario se ha consolidado durante este tiempo. Hoy vamos a acercarnos a un tema que pareciera oculto, pareciera invisible, a pesar de que todos estamos encima de él, el suelo. El suelo es la parte, ¿cómo será? Bueno, nos van a decir seguro nuestro amigo experto hoy aquí, pero el suelo es la parte fértil, la parte viva de la tierra, de la superficie, en la que se basa toda la naturaleza. Ahí es donde crecen las plantas, los árboles, que luego siguen su camino para hacer alimento, para hacer ecosistemas, para hacer todo en el suelo se sustenta y sin embargo no lo trabajamos, lo estudiamos y lo tenemos tan presente. Recuerdo hace algunos años haber conocido a don Valentín de la Rosa, un viejo sabio que nos platicaba y nos decía que habían lanzado una campaña del gobierno, no sé qué gobierno, en alguna época, para poner piso de cemento en sus casas en el medio rural, porque no tener piso de tierra es un indicador de pobreza. Y él me decía, ¿quién les dijo que nosotros queremos dejar de pisar la tierra? No, hombre, nosotros la queremos sentir, el suelo, la tierra. Es una cosmovisión diferente, la de nuestros pueblos originarios que se sienten que pertenecen a la tierra, se sienten parte de, no una postal, no un paisaje. Y eso es diferente. Tal vez tendríamos que reaprender ese respeto de vivir con la naturaleza y con el suelo. El suelo es todo un mundo, un micromundo. En algunos viejos cursos de microbiología, uno iba al banco de lo que sea, de todos los microorganismos, a agarrar suelo y a buscar a ver qué microorganismos se cultivaban o salían con diferentes características. También por el suelo, hablamos del suelo cuando se deteriora,
Tal vez usamos una palabra que no me gusta tanto, dice, se está desertificando, como si el desierto no fuera también una parte viva, ¿eh? Entonces el desierto también tiene sus virtudes y más lo apreciamos la gente que vivimos en esta zona del norte del país, donde es semidesértica, decimos. Así creo, pues, que en esta oportunidad que tenemos de acercarnos a lo que significa el suelo, tal vez mañana ya no recogeramos la hojarasca de la poda urbana o de nuestro jardín y la pongamos en la bolsa de basura, que no es basura, ¿no? Se necesita integrar para seguir construyendo y el suelo, ingeniera Castañeda. Así es, la biodiversidad del suelo es uno de los componentes, yo creo que más valiosos y más vulnerables, ¿no? De los ecosistemas. Pues hongos, bacterias que cumplen funciones vitales como descomposición de la materia orgánica, fijación de los nutrientes o la fertilidad de los cultivos, hasta la regulación del ciclo hídrico. Y yo creo que un suelo sano significa un ecosistema sano y en consecuencia pues una sociedad pues, más resiliente, ¿no? Yo creo que la salud del suelo no es un tema agrícola, yo creo que es un tema civilizatorio, ¿no? Perdón, me trabé, pero no sé, creo que tenemos que verlo más desde ese punto de vista. Sí, gracias ingenieros e ingeniera Jessica. Y bueno, desde la perspectiva local, aquí en Baja California, este tema es particularmente relevante, ingeniero. Bien lo platicábamos hace unos momentos. Nuestro estado pues enfrenta problemas graves de erosión, sobreexplotación agrícola y pérdida de material orgánica en zonas claves pues como el Valle de Mexicali, el Valle de San Quintín y toda la franja agrícola de Ensenada. Y bueno, de acuerdo con evaluaciones regionales, los suelos agrícolas de aquí, de Baja California, presentan algún grado de degradación, principalmente por la salinización, la compactación y la pérdida de nutrientes, lo que impacta pues la productividad de cultivos esenciales como el trigo, los tomates, las hortalizas, entre otros. Y bueno, a esto se le suma que nuestras tierras semiáridas, por así decirlo, dependen en gran medida de microorganismos del suelo para mantener la fertilidad natural. Y bueno, la biodiversidad del suelo es sin duda un patrimonio biológico estratégico, no solo para Baja California, sino para todo México, ingeniero. Fíjate que hay una iniciativa de ley de economía circular. Yo creo que el suelo es un ejemplo de economía circular. Ojalá que la mitad de la materia orgánica que hoy le llamamos residuo basura, pudiéramos destinarla a mejorar el suelo. Composta o destinos, otros destinos seguramente podrán. Pero ¿sabes qué? Luis, mejor presenta a nuestro invitado porque creo que él podrá hablar con mucha mejor propiedad del tema. Sí, Roberto Garibay Origel estudió la licenciatura en biología en la UNAM, el doctorado en ciencias biológicas en la misma institución, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, presidente de la Sociedad Mexicana de Micología en periodo 2016-2018. Actualmente es investigador titular C en el Instituto de Biología de la UNAM. Ha publicado 99 artículos científicos arbitrados, de estos 86 en revistas indizadas, 3 libros y 13 capítulos en libro. Ha dirigido 7 tesis de doctorado, 8 tesis de maestría y 8 tesis de licenciaturas concluidas, así como una tesis de doctorado, 5 de maestría y una de licenciatura en curso. Actualmente es responsable de los proyectos Atlas de la Biodiversidad del Suelo de México y Genómica y Toxicidad de los Hongos Comestibles y Tóxicos como herramienta para potenciar su aprovechamiento y evitar intoxicaciones mortales. En su laboratorio se llevan a cabo investigaciones interdisciplinarias sobre hongos ectomicorrízicos. Esto incluye ecología, taxonomía y sistemática, etnomicología, genómica y biotecnología. Al hacerlo, se proporciona una sólida base de conocimientos para el aprovechamiento sustentable, seguro e informado de los hongos silvestres. Esto incluye la producción sustentable de hongos comestibles y el uso de hongos ectomicorrizoicos en la reforestación y restauración de ecosistemas forestales para incrementar la superficie forestal, la restauración de suelos, la captación de agua y el carbono atmosférico. Roberto, estamos agradecidos con que estés en este seminario. Por favor, el micrófono es tuyo. Adelante.
Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me parece muy loable esta iniciativa de este seminario y que se haya mantenido ya por tanto tiempo. La verdad es que me da ahora mucha curiosidad revisar el archivo, ¿no? Seguramente la cantidad de temas que se han discutido es ya muy rico. También le agradezco a toda la gente que está conectada porque, pues bueno, ya es tarde, ¿no? Al menos en el centro del país, pues ya entró la noche. Espero que no dormirlos con la presentación. No voy a centrarme en muchos aspectos demasiado técnicos. Voy a intentar hablar de conceptos generales y de cosas más integradoras sobre la biodiversidad de los suelos y su importancia en los servicios ecosistémicos y su importancia para conseguir los objetivos de desarrollo sustentable y también cómo esta relación entre la biodiversidad de los suelos y los servicios ecosistémicos que provee ayudan a fortalecer o apuntalar la noción de seguridad del suelo y cómo la noción de seguridad del suelo es de hecho central si queremos también tener seguridad alimentaria, si queremos tener seguridad climática, si queremos tener seguridad hidrológica. Entonces, bueno, voy a compartirles mi presentación para hablar con ustedes de estos temas. Denme un momento, por favor. O sea, sí, esto, share. Ok. Supongo que ya están viendo mi presentación de PowerPoint. Sí es. Ahora díganme por favor si... Está el cartel y todavía falta la plana completa. Ahí está. Ahora, ¿ya la tienen en pantalla completa? Ahora sí, así es. Sí, muy bien. Bueno, entonces comenzamos. El día de hoy les voy a hablar de biodiversidad del suelo como piedra angular de la seguridad alimentaria, la salud y la sustentabilidad. Esta imagen se ha vuelto icónica, creo que casi todo mundo la conoce cuando hablamos de biodiversidad de México. Por mucho tiempo se ha dicho que México es el cuerno de la abundancia y que hay de todo, que sobran los recursos naturales. Y también se ha enarbolado que somos uno de los 10 países con mayor biodiversidad del mundo, pero la realidad es que esto está cambiando muy rápidamente. Nuestro país es también uno de los países con el mayor número de especies en peligro de extinción o en alguna categoría de riesgo y especies muy emblemáticas como las guacamayas, el águila real, los ocelotes, la águila arpía, la mariposa monarca, los ajolotes, el jaguar, están extintos o en vía de extinción en nuestro país. Y esto es solo aquellas especies que son tan carismáticas como para que monitoreemos sus poblaciones, pero la realidad es que esta es una tendencia nacional. Hemos agotado nuestros recursos y hemos mermado dramáticamente la biodiversidad. Esto en México es bastante acentuado, pero es un patrón a nivel global y entonces se habla de que en el mundo estamos en una crisis de biodiversidad. En México también tenemos este significativo problema de que más de la mitad de nuestro territorio tiene algún grado importante de erosión en el suelo. Es decir, estamos perdiendo suelos muy aceleradamente en grandes volúmenes. Esto está en buena medida acompañado de que también somos uno de los países con las mayores tasas de deforestación del mundo. Entonces, obviamente, si tenemos tasas de deforestación tan altas, tasas de cambio de uso de suelo tan altas, se pierden los suelos asociados a los ecosistemas cuando los transformamos en agroecosistemas o cuando los transformamos en zonas ganaderas o en zonas urbanas o en zonas turísticas.
Entonces también tenemos una crisis de suelo. Y también tenemos una crisis climática, que de por sí el recurso agua en nuestro país es un recurso muy distribuido muy inequitativamente, ¿no? La mayor parte del agua está en el sureste y todo el centro y sobre todo el norte del país tiene problemas de agua muy severos la crisis climática, el calentamiento global, el cambio climático está acentuando estos fenómenos. Y además también, por ejemplo, es un mapa que nos muestra el uso de pesticidas a nivel global. Entonces también el uso de pesticidas en México es muy alto y también entonces somos parte de esta enorme crisis ambiental que existe en todo el planeta. Este análisis que les voy a presentar en este momento a mí me parece muy significativo. Eh, este es un mapa de las muertes por cáncer para 2010 y obviamente la mayor o algunos de los focos rojos de mortalidad por cáncer están asociados a grandes centros urbanos y eso tiene que ver con la contaminación atmosférica en los centros urbanos. Pero si ustedes se fijan, también hay muchas zonas en este mapa en donde también hay alta incidencia de cáncer que no necesariamente corresponde con áreas de alta densidad poblacional. Y este mapa que les estoy poniendo aquí es el mapa de los distritos de riego. Y es sorprendente cómo el mapa de los distritos de riego casi se correlaciona al 100%. Ahora estoy sobrelapando los dos mapas. Entonces es sorprendente cómo la incidencia de cáncer, por un lado, está asociada a las grandes urbes, pero por otro lado está tremendamente correlacionada con los distritos de riego. Y esto básicamente es porque la agricultura, el modelo de agricultura industrializada que se lleva a cabo en los distritos de riego, está basada en el uso de agroquímicos, está basada en el uso de fungicidas, pesticidas, insecticidas, herbicidas, y todo esto básicamente son venenos. Y así como, o sea, su función es matar los hongos del suelo, matar los insectos del suelo, matar las herbáceas que en teoría compiten con los cultivos, porque entonces son venenos. Y entonces básicamente producimos alimentos con veneno. Entonces, pues estamos en un modelo de producción de alimentos tremendamente contaminante, tremendamente destructivo de la biodiversidad, tremendamente destructivo del suelo, pero que también tiene un impacto dramático en la salud de las personas que viven en esas regiones. Entonces, bueno, pues como les digo, el uso de pesticidas está tremendamente ligado con la incidencia de cáncer. Entonces, si hacemos un resumen de todas estas crisis a las cuales se enfrenta la humanidad y nuestro país en particular, pues básicamente estamos metidos en un problema grave. Y esto pues ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y se han hecho agendas de desarrollo sustentable con objetivos de desarrollo sustentable, y estos objetivos de desarrollo sustentable se han consolidado en algunos grandes temas en donde se busca obtener seguridad energética, obtener seguridad climática, obtener seguridad hídrica, conservar la biodiversidad, obtener seguridad en la salud. Y más recientemente se ha reconocido la necesidad de tener seguridad en el suelo. Y como vamos a ver a lo largo de esta plática, la seguridad en el suelo, de hecho, vincula a todos estos componentes. Es decir, si nosotros logramos asegurar el suelo, si logramos tener seguridad en el suelo, en este sistema, manejarlo adecuadamente, vamos a contribuir significativamente a también tener seguridad en nuestra salud, seguridad hídrica, a mejorar la seguridad climática.
Entonces, la biodiversidad del suelo fue reconocida apenas en 2010 por la FAO como un elemento fundamental en la sustentabilidad y a partir de entonces se han hecho algunas estrategias globales para conocer la biodiversidad de los suelos y su importancia a nivel ecosistémico y algunos de esos resultados son, por ejemplo, el Atlas de la Biodiversidad del Suelo de Europa y el Atlas de la Biodiversidad del Suelo del Mundo, que se publicaron hace algunos años, no mucho, como 5 años. Entonces, bueno, vamos a tocar hoy este tema de la biodiversidad del suelo. Entonces, pues básicamente la biodiversidad del suelo es el conjunto de toda la vida a través de todos sus diferentes niveles de organización, obviamente, que habitan el suelo. Y aunque normalmente no la vemos y aunque normalmente no la tenemos en mente, o sea, cuando hablamos de biodiversidad siempre pensamos en organismos carismáticos, grandes. Cuando hablamos de conservación, siempre pensamos en la conservación de los mamíferos, la conservación de algunos grupos de plantas carismáticos como las orquídeas, la conservación de algunos otros grupos de vertebrados, sobre todo como los anfibios, que se encuentran en un proceso muy grave en todo el planeta. Típicamente, no, cuando hablamos de biodiversidad, no tenemos en cuenta todos los organismos que hay que viven en el suelo. Y de hecho, la biodiversidad en el suelo es, en términos de número de especies, mucho mayor a la biodiversidad que hay por encima del suelo, digamos, a lo que llamaríamos digamos, la biodiversidad de la superficie terrestre. Y en términos de biomasa, también, si pusiéramos todos los árboles, todos los elefantes, todos los humanos, todas las vacas, todos los perros, etcétera, todo el pasto, toda la biomasa de toda la biodiversidad terrestre es menor que la biodiversidad que habita en los suelos. Entonces, en términos de magnitud, es muy importante, pero como vamos a ver ahorita, en realidad su importancia radica en las funciones que realiza, en los servicios ecosistémicos que proporciona. Entonces, pues bueno, cuando estamos hablando de biodiversidad del suelo, básicamente estamos hablando de la vida en el suelo. Y si hay por aquí algunas personas que han estudiado el suelo, que han llevado cursos sobre suelo, vamos a reconocer que el suelo se reconoce como una matriz de compuestos minerales y compuestos orgánicos, más el agua que hay en ella, más el aire que hay en él, más la vida que hay en él. Eso se le conoce como la ecuación del suelo, es decir, la vida en el suelo es parte fundamental del suelo. El suelo no es solo, esto es muy importante, el suelo no es solo una matriz mineral, no es solo un recurso inerte, no, el suelo es un recurso vivo y de hecho, la conformación del suelo tiene que ver con la vida del suelo. Si el suelo no tiene vida, el suelo entonces pierde su estructura y pierde sus capacidades. Necesariamente tiene que tener materia orgánica, necesariamente tiene que tener vida para tener agregados de suelo, para tener estructura, para tener capacidad de retención de agua, para tener capacidad de intercambio catiónico, etcétera. Entonces es la vida en el suelo la que le da sus propiedades que lo diferencian de una matriz inerte. Entonces, bueno, ¿quiénes viven en el suelo? ¿Quiénes conforman esta biodiversidad del suelo? Entonces, obviamente, la mayor parte de la biodiversidad de nuestro planeta son las bacterias. Entonces, básicamente este es el árbol de la vida. Entonces, todo esto que vemos aquí en la parte de arriba son bacterias y estas otras ramas de acá son arqueas, es decir, es otro grupo de organismos procariontes, es decir, organismos que no tienen núcleo y aquellos organismos a los que estamos más acostumbrados, es decir, que son los eucariontes, son aquellos que están conformados por células con núcleo, son solo este pedacito de aquí, ¿no? Entonces, digamos,
todas las plantas, todos los animales, todos los hongos están en esta cosita verde de acá abajo y el resto son microorganismos procariontes. Entonces, en el suelo, la mayor parte de los organismos del suelo son bacterias y arqueas. Y estas bacterias y arqueas cumplen funciones tremendamente importantes en el suelo. En principio, son degradadoras de materia orgánica, pero también son productoras primarias. Hay bacterias que realizan fotosíntesis y entonces fijan carbono atmosférico en el suelo. Y quizá otro de los grupos más conocidos de bacterias del suelo en términos de la agricultura son las bacterias fijadoras de nitrógeno, que también fijan nitrógeno atmosférico y lo ponen en el suelo, bueno, básicamente lo ponen en las raíces de las plantas. Una gran proporción del suelo, perdón, del nitrógeno disponible que hay en el suelo es resultado de este fenómeno biológico que llevan a cabo las bacterias fijadoras de nitrógeno. Ahora, si nos vamos a los eucariontes, o sea, me voy a regresar a este árbol, ¿no? Entonces, si nos vamos a esta parte de aquí, este pequeño pedacito de la vida, que son los eucariontes con las células con núcleo. Este es un árbol, digamos, de qué tan diversos son los diferentes grupos de eucariontes en el suelo. Y si nos fijamos aquí, por ejemplo, este pedacito de aquí son plantas, ¿no? Son, digamos, las raíces de las plantas. Y este otro pedacito de aquí serían los metazoarios, es decir, digamos, animales, los animales bueno, sí, digamos los animales, dejémoslo solo así, los animales. Y luego tenemos otros pequeños grupos como estos que dicen alveolados y estos que dicen cercozoas y otras ramas más pequeñas que serían los protozoarios, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, si sumamos a los protozoarios, si sumamos a las plantas y a los animales del suelo, son una proporción pequeña, porque todo esto de acá arriba, desde donde dice glomeromicota, critidiomicota, zigomicota, ascomicota y basidiomicota, estos son hongos del suelo. Entonces, el primer componente de la biodiversidad del suelo son las bacterias y el segundo componente de la biodiversidad del suelo son los hongos. Entonces, bueno, aquí les pongo algunas fotos características, sobre todo de hongos macroscópicos, aunque en realidad la mayor biodiversidad, la mayor riqueza de hongos del suelo son hongos microscópicos. Y estos hongos llevan a cabo funciones tremendamente relevantes en el suelo. En principio son los principales descomponedores de la materia orgánica del suelo. Entonces les voy a contar una historia que es muy interesante y ustedes saben que el petróleo y el carbón fósil que usamos como fuentes de energía son recursos no renovables porque se produjeron en un momento de la historia geológica y después se dejaron de acumular en el suelo, ¿cierto? Todo este momento en el que se produjo toda esta enorme biomasa que quedó en el suelo y que produjo el petróleo y el carbón que usamos ahora es antes del carbonífero. Y toda esa biomasa se acumuló en el suelo precisamente porque antes del carbonífero todavía no habían evolucionado los hongos capaces de descomponer la lignina y la celulosa. Entonces, en el carbonífero o sea, en el carbonífero surgen los linajes de hongos que inventan las enzimas que son capaces de descomponer la celulosa y la lignina y a partir del carbonífero, la biomasa se deja de acumular en el suelo, gracias al metabolismo de los hongos. O sea, de ese tamaño es la importancia del metabolismo de los hongos en el suelo. Determinó básicamente hasta qué momento se dejó de acumular biomasa y a partir de entonces, básicamente, la biomasa en el suelo se recicla muy rápidamente gracias a estas enzimas que tienen los hongos. No sé por qué aparecen unas líneas azules y amarillas. Sí, Ustedes las... parece que alguien lo Sí, ya se pudo quitar, ¿verdad? Sí, pero, Sí. pero yo no sé cómo, por qué alguien tendría acceso a estar haciendo líneas en la presentación, pero bueno.
Ojalá no sigan apareciendo ahí. Eh, entonces los hongos degradan la materia orgánica y al degradar la materia orgánica hacen que el nitrógeno, el fósforo y otros micronutrientes que están atrapados en la materia orgánica vuelvan a ser disponibles para las plantas y para el resto de los organismos. Es decir, básicamente fertilizan el suelo. Pero para que un suelo sea fértil no solo se necesitan los nutrientes, se necesita que los nutrientes se queden en el suelo. Y esto que vemos acá abajo es el micelio del suelo, son los filamentos que constituyen, que eso es en realidad los hongos. Entonces, el suelo está lleno de estos filamentos y estos filamentos atrapan la materia, las partículas del suelo, atrapan los agregados del suelo y evitan la erosión. Entonces, fertilizan el suelo y evitan la erosión y entonces hacen que los nutrientes se mantengan en el suelo. Pero otra de las funciones más sobresalientes que tienen los hongos en el suelo es una simbiosis que llevan a cabo con las plantas que se llama micorriza. Aproximadamente el 95% de todas las plantas que ustedes ven allá afuera tienen micorrizas en sus raíces. Y esto básicamente se debe a que cuando las plantas evolucionaron para colonizar el medio terrestre, en un principio no tenían raíces y estaban postradas en el suelo. Después se pararon gracias a unas cosas parecidas a raíces que se llaman rizoides, pero que son mucho más simples. Y desde hace 400 millones de años que las plantas invadieron el medio terrestre, hicieron rizoides, es decir, incluso antes de que tuvieran raíces, ya tenían hongos en los rizoides para transferirles nutrientes. Es decir, las plantas evolucionaron y lograron colonizar el medio terrestre, lograron obtener nutrientes del medio terrestre gracias a las micorrizas. Las micorrizas acompañaron todo el proceso de evolución de las plantas en el medio terrestre y por lo tanto prácticamente, o sea, como todas las plantas descienden de esas primeras plantas que ya tenían micorrizas, todas evolucionaron, digamos, heredaron este carácter de tener micorrizas en sus raíces. De hecho, las plantas que en la actualidad no tienen micorrizas es porque las perdieron a lo largo de su evolución, pero el carácter ancestral de todas las plantas es tener hongos en sus raíces para que les transfieran nutrientes. Y esta es una simbiosis mutualista en donde el hongo le proporciona a las plantas nutrientes, mayoritariamente nitrógeno y fósforo, pero también micronutrientes, fierro, magnesio, manganesio, zinc, etcétera. También le da agua a la planta y también le da protección contra patógenos. A cambio, la planta le comparte parte de los azúcares que produce con la fotosíntesis. Entonces, básicamente, estos hongos ya no se pueden alimentar por sí mismos, necesitan los azúcares de la planta y la planta necesita los nutrientes que le da los hongos. De hecho, las raíces nos dicen en la escuela que las raíces es el medio por las cuales las plantas adquieren nutrientes. Eso es falso. Más del 60 o el 70% de los nutrientes que las plantas necesitan para crecer lo adquieren a través de las micorrizas de los hongos. Entonces, y básicamente la mitad de la productividad primaria neta de los ecosistemas naturales es debido a esa transferencia de nutrientes que hacen los hongos a las plantas. De ese tamaño es su importancia. Así se ven las micorrizas, hay muchos tipos de micorrizas. Las micorrizas forestales más importantes son estas, son las ectomicorrizas, y las micorrizas más importantes en las partes agrícolas son estas otras, que son las micorrizas arbusculares. Y básicamente, como les decía, transfieren nutrientes, agua a las plantas. La planta a cambio transfiere fotosintatos, o sea, azúcares de la fotosíntesis al hongo. Y en general todo esto hace que tanto la planta como el hongo estén más contentos, sean más resilientes, tengan mayor capacidad de adaptarse a condiciones difíciles del suelo. Hablamos ahora del otro componente de la biodiversidad del suelo, que es la fauna o los animales del suelo. Y los animales del suelo se dividen por tamaños en los más chiquititos, que miden a veces menos de una décima de un milímetro, que sería la microfauna. Luego la mesofauna, que serían aquellos animalitos que están entre décimas de milímetro y algunos pocos milímetros.
y la macrofauna, que serían aquellos animales que miden más de 10 milímetros. Entonces, por ejemplo, entre la microfauna están los protozoarios. Aquí hay algunos animales que conocen, bueno, estos no son animales, son protozoarios, es un grupo aparte. eh, y aquí están, por ejemplo, las amibas, ¿no? Que es un grupo que la gente más o menos reconoce, y otros muchos grupos de protozoarios. Y luego entre la mesofauna tenemos, por ejemplo, los nemátodos, los tardígrados, los rotíferos, los ácaros, que son las cosas que les estoy mostrando aquí. Y entre la macrofauna ya tenemos animales de suelo que son bastante más reconocidos por la sociedad, ¿no? Como las hormigas, las lombrices, los caras de niño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante de todo, lo importante de esto no es que haya muchas cosas, es que todos ellos están conectados entre sí. Entonces, tienen muchísimas relaciones simbióticas de diferentes tipos. Por ejemplo, hay animales que comen hongos, pero también hay hongos que comen insectos. Por ejemplo, estos hongos se han vuelto muy famosos recientemente por la serie Last of Us, ¿no? Que son los hongos del grupo de Cordyceps, que de hecho parasitan hormigas, modifican su comportamiento y las convierten en esto que se conocen como hormigas zombie, ¿no? Pero muchos de estos hongos se usan en la actualidad como controles biológicos de plagas, por ejemplo. Entonces son una alternativa al uso de pesticidas o de insecticidas. También hay otros hongos. Aquí lo que vemos es el filamento de un hongo que conocemos como hifa. Y este hongo en particular tiene unas estructuras súper interesantes que parecen unos salvavidas, que cuando un nemátodo pasa por ahí en medio se cierra. Entonces estos hongos comen nemátodos. Entonces también los hongos regulan las poblaciones de nemátodos en el suelo, y los nemátodos típicamente son parásitos de raíces muy importantes. Entonces, básicamente, hay una enorme cantidad de conexiones entre todos estos grupos de organismos, y algunas de estas conexiones son tremendamente importantes para los servicios ecosistémicos, y también para el clima, por ejemplo, en nuestro planeta. Hay, como les mencionaba, dos tipos de hongos fundamentales en el suelo: los descomponedores, que son los aprobios, y los micorrízicos. Y estos dos compiten por el nitrógeno del suelo. Cuando hay pocos hongos micorrízicos, entonces los hongos descomponedores tienen acceso a todo el nitrógeno del suelo, entonces tienen su metabolismo muy activo, y básicamente descomponen la materia orgánica muy rápido. Y esto sucede sobre todo en ecosistemas tropicales. Entonces, si ustedes van a una selva, por ejemplo, casi no hay materia orgánica en el suelo. Y no es porque no se produzca. Imagínense, en la selva es en donde más materia orgánica se produce, es donde más hojarasca cae de los árboles al suelo, pero prácticamente no hay materia orgánica acumulada en el suelo, porque los hongos la descomponen rapidísimo. Entonces, en las selvas, la mayor parte de la biomasa que cae al suelo rápido se descompone y regresa en forma de CO2 a la atmósfera. En cambio, en los ecosistemas más fríos, predominan los hongos micorrízicos, secuestran el nitrógeno, y entonces el metabolismo de los aprobios es más lento, y entonces aquí sí, en los bosques templados y boreales, la materia orgánica se va acumulando, tenemos un horizonte orgánico muy profundo, y estos ecosistemas sí son sumideros de carbono. Entonces, básicamente, ¿qué tanto carbono tiene un ecosistema? ¿Qué tanta capacidad de captura de carbono en el suelo tiene un ecosistema? Está dado por la proporción de dos tipos de hongos del suelo. Y así les podría yo narrar muchísimas otras relaciones que hay entre los organismos del suelo, que determinan numerosos servicios ecosistémicos. Entonces se establecen grandes cadenas y redes tróficas que, al final, el resultado de esto es que
La biodiversidad del suelo es básicamente quien regula el ciclo del nitrógeno del suelo. Y también la biodiversidad del suelo es básicamente quien regula el ciclo del fósforo del suelo. Y básicamente estos son los dos nutrientes de los que dependen los ecosistemas y los agroecosistemas para desarrollarse. Y es de los nutrientes que dependemos para producir alimentos. Por otra parte, la mayor parte de los animales del suelo tienen una enorme función en lo que conocemos como estructura del suelo, generar poros en el suelo en donde se puede infiltrar el agua. Entonces, la capacidad del suelo para retener agua mayoritariamente está dado por dos aspectos. Uno, por la cantidad de materia orgánica que tiene y dos, por los animales del suelo que producen macroporos. Entonces, si no tenemos biodiversidad en el suelo pierde la capacidad de retención de agua, pierde la capacidad de captar carbono atmosférico y pierde la capacidad de reciclar el nitrógeno y de reciclar el fósforo. Entonces, básicamente, la biodiversidad del suelo regula los aspectos más fundamentales del funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, la vida en el suelo crea un suelo funcional y la vida en la superficie depende de que los suelos sean funcionales, de que los suelos estén vivos. Las plantas alimentan el suelo y el suelo nos alimenta a todos. Todo el mundo está conectado. Entonces, si regresamos otra vez a estos conceptos de seguridad de alimentos, seguridad energética, seguridad climática y seguridad del suelo, por ejemplo, los suelos funcionales permiten que haya ecosistemas sanos y por lo tanto estos ecosistemas sanos son capaces de producir energía de diferentes tipos. Por ejemplo, ahora hay la intención de hacer transición, por ejemplo, hacia biocombustibles y obviamente la producción de biocombustibles depende de una productividad de biomasa significativa en ecosistemas y agroecosistemas y esto depende de que los suelos sean funcionales. Los suelos también tienen la capacidad, bueno, no los suelos, los organismos del suelo, las bacterias y los hongos del suelo tienen la capacidad de metabolizar los contaminantes, tienen la capacidad de limpiar el suelo. Entonces, suelos biodiversos también y además prácticas que respeten la biodiversidad del suelo como prácticas de agrobiodiversidad permiten la producción de alimentos en entornos sanos, no contaminantes y además de alimentos que no están contaminados con agroquímicos que puedan incidir en la salud humana. Obviamente, como les dije, la biodiversidad del suelo nos permite aumentar incluso la capacidad de retención de agua a los suelos y por lo tanto la resiliencia de los ecosistemas ante las sequías y hay una obvia relación entre la protección de la biodiversidad o la conservación y el manejo de la biodiversidad y el suelo, porque como les acabo de mencionar, la biodiversidad es un componente fundamental de los suelos. Entonces, bueno, estos eran algunos de los conceptos que yo les quería compartir y ahora me voy a tomar unos 5 minutos para hablarles de un proyecto de investigación muy interesante del cual soy responsable que se llama el Atlas de la Biodiversidad de los Suelos de México, que es parte del programa universitario de estudios interdisciplinarios del suelo de la UNAM. Y este es un proyecto de investigación en donde estamos estudiando la biodiversidad total de los suelos de todo nuestro país, es decir, los hongos, los animales, los protozoarios, las bacterias, las funciones de esta biodiversidad en el entorno, digamos, de la matriz del suelo. Y este es un proyecto multidisciplinario en donde participan más de 80 investigadores a nivel nacional, más de 30 instituciones y al ser un estudio multidisciplinario, se estudia no solo la parte biológica, digamos, sino también la parte biogeoquímica, la parte funcional y se hacen desarrollos bioinformáticos para el análisis de toda esta información.
Pero otra cosa muy importante es que no es un proyecto exclusivo de investigación, sino que es un proyecto de investigación, docencia y vinculación con la sociedad. Entonces, les voy a pasar algunos de los resultados que hemos tenido. De hecho, 2025 es el último año del proyecto, el último año, digamos, del financiamiento del proyecto, pero la intención es que el proyecto continúe. Y en la docencia hemos hecho muchas cosas a nivel bachillerato, licenciatura y posgrado dentro de la UNAM, pero una de las cosas más importantes es este curso abierto en línea, curso masivo abierto en línea sobre la introducción a la ciencia del suelo, que está disponible en la página de educación continua del Instituto de Geología, que tiene 4 módulos. Primero las propiedades físicas del suelo, luego las propiedades químicas del suelo, las propiedades biológicas del suelo y luego la parte de manejo del suelo. Y en realidad esta diapositiva está un poquito vieja porque el módulo ya está activo, ya se pueden ustedes inscribir para tomarlo, y es gratuito. En términos de investigación, lo que estamos haciendo básicamente es estudiar la biodiversidad de los suelos con técnicas de secuenciación de nueva generación para secuenciar, bueno, básicamente recolectamos suelos de todo el país, extraemos su DNA y generamos librerías para bacterias, para hongos y para animales y protozoarios. Que secuenciamos por diferentes plataformas de secuenciación de nueva generación y además hacemos análisis físico-químicos y funcionales, además de correlacionar con variables socioambientales. Para 2024 teníamos ya estudiados aproximadamente 300 sitios y en 2025 estamos mostrando aproximadamente otros 120 sitios, entre los cuales se encuentran 75 parcelas del programa Sembrando Vida. Entonces, como les decía, este es un proyecto de vinculación, en realidad es multidisciplinario en términos de que se aborda el problema desde diferentes ángulos, pero es transdisciplinario desde el punto de vista de que los objetivos del proyecto son los objetivos y las metas del proyecto son definidos por medio de la colaboración con otros sectores de la sociedad. Y entonces, por ejemplo, ahora la Secretaría del Bienestar nos ha pedido que evaluemos los efectos del programa Sembrando Vida en la conservación de la biodiversidad de los suelos, cosa que ya hicimos en la Ciudad de México a través de un convenio también con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, en donde estudiamos 50 puntos en el área del suelo de conservación de la ciudad y ya le entregamos a la Corena DR el estudio de la biodiversidad de los suelos de la ciudad, y la Ciudad de México es el primer estado de nuestro país con un inventario integral de la biodiversidad de sus suelos. Y algunos de los resultados son, por ejemplo, que el programa Altepetl de transición agroecológica en la Ciudad de México efectivamente ha logrado la conservación de la biodiversidad de los suelos, y no solamente de la biodiversidad en términos de riqueza, sino también de la biodiversidad funcional. También hicimos este libro de diversidad de la fauna edáfica de la Ciudad de México. Recientemente le entregamos a las autoridades del bosque de Chapultepec también el estudio de la biodiversidad de los suelos de las 4 secciones del bosque de Chapultepec, en donde es muy interesante cómo pues, las secciones 3 y 4, que son en donde hay menos acceso a la gente, son las que tienen una mayor diversidad de prácticamente todos los grupos. Y además, obviamente, la publicación de diversos artículos. Este es un artículo sobre los hongos de los suelos de la parte tropical de México que está ya prácticamente en prensa. Este es el primer artículo sobre el Atlas de las Bacterias de México, que se acaba de publicar apenas hace como un mes, en donde además de evaluar la riqueza, la diversidad de los grupos, hacemos mapas de los diferentes grupos de bacterias. Entonces, uno de estos chiquitos por acá, este mapa es el mapa de los rizobiales, y que es precisamente el grupo de bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces, estos mapas también son elementos para la toma de decisiones, porque si nosotros, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver, pero hay algunas zonas del sureste del país que tienen una enorme diversidad de rizobiales, es decir,
Ahí hay mucha fijación de nitrógeno, no necesitamos fertilizar nitrógeno ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, la política pública también se puede guiar con esta información y afortunadamente diferentes sectores gubernamentales sí están solicitándonos esta información y estamos trabajando de la mano con el gobierno de la Ciudad de México, con la Secretaría del Bienestar para darles esta información que tiene la posibilidad de guiar la política pública. ¿Qué sigue? Pues bueno, podemos establecer un observatorio nacional de la biodiversidad y la función de los suelos, podemos monitorear los microorganismos y el carbono en los suelos, podemos monitorear la aparición de bacterias metanogénicas y hongos patógenos como bioindicadores de desequilibrio ecosistémico. Podemos proporcionar a los gobiernos locales, regionales y nacionales información sobre mejores prácticas de gestión del suelo. Podemos evaluar la salud del suelo y la conservación de su biodiversidad y podemos ahora, ya que hemos sentado la línea base, monitorear las respuestas de la biodiversidad del suelo al cambio climático, etcétera. Eh, entonces, como les decía, este proyecto fue financiado principalmente por la UNAM de 2023 a 25. Ese financiamiento ya se terminó y pues para que este proyecto continúe y se potencialice toda su capacidad, pues necesitamos una segunda fase y más recursos, ¿no? Pues muchas gracias por su atención y estoy abierto a platicar con ustedes sobre estos temas. Gracias, gracias, muchas gracias, Roberto. Creo que nos has hecho asomarnos a un universo micro que no todos tenemos entendimiento, ni siquiera de su existencia, ¿eh? Ni siquiera de su existencia. Creo que nos da para sesiones, para sesiones futuras, que tu agenda, hasta la pura presentación del Atlas, que me parece Claro. un trabajo fenomenal para que fuera expuesto de manera más pública, digamos, ¿no? Que lo conozcamos un público más amplio, no, un público no especialista, pues, ¿no? Pero que puede Claro. ser usuario en lo que estás diciendo, se va imaginando uno cosas donde puedes tener incidencia y conexión, ¿no? Para esto que dices de políticas públicas acertadamente. Vamos a ver, nuestro público, qué nos pregunta, qué comentarios tiene, por favor. Tenemos una primera pregunta de Almaibón Báez, que nos acompaña de Tlaxcala. Dice, ¿qué efecto tiene la constante remoción de la hojarasca en la biodiversidad de un suelo y cómo puede mostrarse en estudios o análisis estos efectos? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Demetrio, que nos acompaña de Ciudad de México. ¿Cómo impacta el riego con agua tratada a la salud del suelo? Y también mismo Demetrio dice, ¿cómo impacta la salud del suelo los microplásticos? Por favor, Roberto, para Muchas que gracias. Pues mira, efectivamente la hojarasca, bueno, vamos a decirlo, la biodiversidad del suelo, todos los bichos que viven en el suelo necesitan biomasa para generar energía. Entonces, la energía, o sea, yo les dije que algunos de los bichos del suelo son fotosintéticos, ¿no? O sea, es decir, solo algunos grupos de bacterias y de protozoarios fotosintéticos no necesitan biomasa, porque ellos pueden capturar carbono de la atmósfera y fotosintetizar, pero son los menos. La gran mayoría, casi todos los demás, son heterótrofos, es decir, necesitan consumir alguna fuente de carbono para producir energía. Entonces, hay básicamente dos fuentes de carbono en el suelo. Uno, las raíces, ¿sí? Entonces, digamos, las plantas transfieren mucho carbono al suelo a través de sus raíces. Y la otra fuente de carbono en el suelo es precisamente la hojarasca que se va descomponiendo. Y entonces, si nosotros removemos la hojarasca, básicamente le estamos quitando comida a los bichos del suelo. Y entonces cada vez va a haber menos. Entonces, por ejemplo, una práctica nefasta en todos los parques y jardines o en los agroecosistemas es quitar la hojarasca. O sea, si tú quieres tener microorganismos en el suelo, necesitas que haya mucha biomasa, que haya mucho humus, que haya mucha materia orgánica. Entonces,
enriquecer con materia orgánica el suelo es básicamente digamos, la recomendación número uno para incrementar la biodiversidad de microorganismos en el suelo. Eh, um, bueno, las aguas tratadas pues va a depender muchísimo de cómo están esas aguas tratadas al final, ¿no? O sea, porque, porque si esas aguas tratadas contienen todavía antibióticos, por ejemplo, y que de hecho hay bastantes estudios, ¿no? Que las aguas tratadas todavía tienen antibióticos, eliminan una proporción significativa de las bacterias del suelo, pero también promueven que haya ahora bacterias resistentes a los antibióticos en el suelo, y lo cual es un problema de salud pública. Y también, si las aguas tratadas tienen todavía fungicidas, matan una proporción significativa a los hongos del suelo, pero también promueven que permanezcan en el suelo ahora hongos resistentes a los azoles, que son básicamente los fungicidas. Entonces, digamos, las aguas, no es un problema que las aguas tratadas tengan materia orgánica, ¿no? Porque pues la materia orgánica, eso es bueno para los organismos del suelo, eh, pero sí es un problema si tienen organismos patógenos, pero sobre todo si contienen antibióticos y fungicidas. Y me falta una, Sobre los microplásticos sí, también. bueno, la verdad es que de eso no se sabe gran cosa, ¿eh? Apenas estamos empezando a conocer que los microplásticos se acumulan en las cadenas tróficas, ¿no? Estamos empezando a conocer que, pues, los microorganismos no tienen la capacidad de descomponerlos y se acumulan. Los únicos organismos del suelo que tienen la capacidad de descomposición de plástico son los hongos. Entonces, digamos que serían nuestros aliados para reducir la cantidad de plástico en el suelo. Entonces, los hongos, de hecho, se usan para la biorremediación de suelos con derrames de petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, tienen una capacidad enzimática muy fuerte que les permite descomponer tanto petróleo como plástico. Obviamente son procesos lentos. Wow, fíjate qué cosa, ¿no? Porque uno de los fundamentos de la base de los tratamientos de aguas residuales es disminuir la carga orgánica, disminuir la demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? El tratamiento biológico. Y bueno, resulta que si la fuéramos a rehusar, ese no es un problema, la carga orgánica, ¿no? Son otros problemas de los que no le hacemos ningún tratamiento, Claro, ¿no? claro. Sí. A ver, vamos, el público, ¿qué nos dice el público? Sí, algunos comentarios por parte de Iris Guadalupe. Muy interesante, el suelo es un universo maravilloso lleno de vida. Por parte de Lisette Cabos, muchas felicidades por su gran trabajo de investigación y por la pasión por estos proyectos. Muchas gracias por compartir. Y pasando a las preguntas, Oliver Gutiérrez Lozano de Ciudad de México. Muy buenas noches. Gran presentación, doctor Roberto. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que se tiene que llevar a cabo para proteger la biodiversidad y cómo se podrían recuperar los suelos impactados o desertificados? Saludos y gracias. Y por parte de Raúl Aguilar, quien también nos acompaña de Ciudad de México, ¿cuál es el efecto de la agricultura sintrópica en la biodiversidad de los suelos? Sí, bueno, Adelante, pues Raúl. las dos están relacionadas en términos de la conservación de la biodiversidad de los suelos. Obviamente, lo primero que impacta dramáticamente la biodiversidad de los suelos es el cambio de uso de suelo. O sea, si tú transformas un bosque, una selva, un matorral en un pastizal o en un campo agrícola, pues la diversidad va a cambiar mucho bueno, número uno, va a cambiar. Mm, Número dos, ahora, las prácticas de manejo que lleves a cabo en estos agroecosistemas van a determinar si después de este cambio vas a tener biodiversidad o si también la vas a perder. Entonces, como les decía, las parcelas agroecológicas del programa Altepetl de la Ciudad de México, que llevan 5 años en transición agroecológica, tienen tanta biodiversidad como los bosques adyacentes, no la misma, son bichos diferentes, pero tienen tanta diversidad como los bosques adyacentes. Y esto es porque se dejaron de usar agroquímicos y porque se está
enriqueciendo el suelo con materia orgánica, de composta, lombricomposta, etcétera. Entonces, digamos, hay prácticas de manejo, insisto, que las más importantes son dejar de usar agroquímicos, número dos, poner materia orgánica y número tres, hacer poca labranza. La labranza, digamos, con maquinaria y la labranza que remueve mucho el suelo, sobre todo mata los hongos, porque los hongos, como les decía, son filamentos. Entonces, cuando nosotros hacemos labranza con maquinaria, rompemos esos filamentos y a la larga vamos perdiendo sobre todo cuando tenemos labranza continua, perdemos la diversidad de los hongos arbusculares. Y entonces fíjense qué ciclo vicioso. Si los hongos arbusculares eran los que le pasaban el fósforo a las plantas, entonces si nosotros los perdemos, en la planta ya no puede tomar fósforo del suelo y estamos obligados a poner fertilizantes de fósforo. Si ponemos fertilizantes de fósforo inorgánico, la planta ahora tiene mucho fósforo y entonces ya no necesita los hongos que quedaban y entonces ya no les da carbono y más se pierden. Entonces, estas prácticas de manejo son un ciclo vicioso en donde cada vez vamos perdiendo cada vez más y más y más biodiversidad, pero sí se puede, sí hay camino de regreso. O sea, y ese camino de regreso es la transición agroecológica, dejar de usar agroquímicos y incrementar la materia orgánica. Otra cosa, y claro, la otra práctica agroecológica fundamental para incrementar la biodiversidad de los suelos es que tengamos policultivos porque pues, hay muchos microorganismos que están asociados particularmente a una planta. Entonces, si solo tenemos maíz, vamos a tener poca biodiversidad. Por eso la milpa es el gran invento de la civilización mesoamericana. O sea, no solo en términos de producción de alimentos, sino en términos de manejo del paisaje y de manejo de los agroecosistemas. La milpa es un policultivo agroecológico en donde hay una enorme biodiversidad en los suelos de las milpas tradicionales. Entonces hay que regresar a eso. ¿Cómo se nos hizo una trampa esta agricultura a la que te refieres? Porque fue empujada porque necesitamos, como decíamos, aumentar la productividad, ¿no? O sea, más maíz por hectárea o por trigo o lo que fuera, ¿no? Ayudado con estos nutrientes, con agroquímicos, que luego resulta este círculo vicioso, pues que no tiene visión de largo plazo, ¿no? Claro, Se va a empobrecer la tierra, el suelo se va a acabar, ¿no? sí. Vamos, sí, es una paradoja, ¿no? Pero bueno, vamos con lo que el público, por favor. Tenemos otra pregunta de Alex Peralta, México. Dice, excelente presentación, doctor Garibay. Pregunta, ¿cómo fue la relación con Conavio para la elaboración del Atlas de Biodiversidad de Suelo? ¿Tuvieron financiamiento del gobierno? Pregunta también Guadalupe Montserrat, que nos acompaña del Estado de México. Dice, doctor Garibay, ¿nos podría mandar el link del curso de introducción a la ciencia del suelo que nos mencionó? Hay tres personas que preguntan por el link. Y una más de José Armando Escandón, que nos acompaña de Tijuana. En cuestión de análisis para restauración de suelos para un uso forestal, ¿qué retos y oportunidades tengo que tomar en cuenta para iniciar desde su experiencia? Sí, bueno, sobre la parte de financiamiento, yo mencionaba Corena. Corena es una parte de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y a la Secretaría del Bienestar, que son con quienes hemos establecido convenios de colaboración, pero el gobierno es muy chistoso porque pide, pero da poco. Entonces, ellos nos han pedido, les hemos dado la información, pero ellos no nos han dado financiamiento. Todo el financiamiento del proyecto ha sido de la UNAM, que finalmente la UNAM es un órgano del gobierno, o sea, digamos, entonces, la UNAM tiene un proyecto, un sistema de financiamiento que se llama PAPIT y muy acertadamente en PAPIT hay la opción de someter proyectos muy grandes, multidisciplinarios y el fondo de financiamiento es bastante sustancial como para hacer un proyecto de esta envergadura.
Con Conavio estamos, de hecho, apenas iniciando la colaboración. Estamos en las primeras versiones de un convenio en donde nosotros vamos a transferirle a Conavio toda la información de la biodiversidad de los suelos de México, porque esta información tiene que ser pública. Entonces, ese es parte del espíritu del proyecto. Entonces, finalmente, toda la información de la biodiversidad de los suelos de México va a ser pública a través de las plataformas de Conavio y estamos justo empezando a trabajar en ese sentido. Sobre, sobre la parte de análisis de suelos y cuestiones forestales, pues para cuestiones forestales hay un grupo de microorganismos muy importante que son los hongos ectomicorrízicos. Esos son diferentes que los hongos micorrízico-arbusculares, que son los de la parte agrícola. Si tú quieres hacer una reforestación en un suelo que todavía tiene vocación forestal, deberías de tener todavía muchos propágulos, es decir, esporas de hongos ectomicorrízicos ahí, y las plantas deberían de poder establecerse bien. Pero si vas a hacer una restauración en un suelo que perdió la vocación forestal o que nunca la tuvo, no vas a tener esporas de esos hongos en el suelo y las plantas se van a morir. De hecho, la sobrevivencia de las reforestaciones en México al primer año es del 10% y al segundo año es como del 2%. O sea, toda la vida nos han dicho que se siembran 100 millones de plantas. Eso es absolutamente irrelevante. Prácticamente todas se mueren. Y casi todas se mueren porque no les ponen micorrizas en las raíces. Entonces, la mejor práctica, digamos, para hacer una restauración forestal sería producir tu planta con hongos micorrízicos desde el vivero. Y entonces, ahora sí, cuando te los lleves al campo, les va a ir bien. Les voy a poner aquí en el chat mi correo electrónico porque este tema en particular es el que yo he desarrollado las tecnologías para eso y nosotros tenemos la capacidad de producción de inóculo y como les dije previamente en una plática, por ejemplo, con el gobierno del estado de Veracruz estamos ya montando algunas reforestaciones en el cofre de Perote con los hongos que les pusimos en las raíces desde el vivero y les ha ido muy bien en el campo esas plantas. Mm. Entonces, a Sí. ver, mi correo lo voy a poner aquí en el chat. Y sobre el link que me pedían, no tengo el link, pero es muy simple. Tienes que meterte en Google, le pones Instituto de Geología de la UNAM, Educación Continua. Entonces, vas a llegar a la página de Educación Continua del Instituto de Geología en donde se ofrecen diversos cursos. Uno de ellos es el de Introducción a la Ciencia del Suelo. No, el detalle es que hay lista de espera, entonces tienes que registrarte, entrar en la lista de espera para que eventualmente se te abra un espacio. Y le decimos al público que la presentación del doctor Roberto Garibay se quede en YouTube y en Spotify para que puedan repasarla, revisar, y ya están ahí. Él puso en la última transparencia sus datos Claro. para que quieran, como quien quiera comunicarse, desde luego que es parte del trabajo y de lo que intención de un seminario como este es la divulgación pública de la ciencia, de nuestros expertos científicos e instituciones como la UNAM. Vamos a seguir con el público una ronda más para poder cerrar adelante. Sí, por parte de Dania, quien nos acompaña de Ciudad de México, pregunta, en el proyecto transdisciplinario, ¿cómo ha sido la participación de los productores o propietarios de las parcelas? Vicente Espinosa, de Texcoco, Estado de México, han realizado evaluaciones en el sistema radical sobre la población microbiana. Y una última, Hernández Pérez, Iris, ¿qué estratos del suelo se ven más afectados por la pérdida de biodiversidad? Adelante, Sí, Rolando. sí, bueno, en principio, por ejemplo, en la Ciudad de México, las, los 50 sitios de muestreo, eh, se hizo un taller de capacitación a los técnicos de Corena
y esos técnicos de Corena le transfirieron la información a los propietarios y el muestreo de suelo se hizo en conjunto entre los propietarios de las parcelas y los técnicos de Corena. Y para aquellas parcelas de las que ya tenemos información, estamos desarrollando un taller y una especie de infografía en donde podamos vaciar de una manera muy práctica la información de la biodiversidad de las parcelas a los productores, porque obviamente a un productor no le va a servir mucho que yo le diga que en su parcela hay 20,000 bacterias y 5,000 hongos y le pongo una lista de nombres científicos, ¿cierto? Necesito generar herramientas para transferir esa información. Y ya hicimos un primer taller piloto con un amigo que es un productor de la Sierra de Puebla, por la zona de Chignahuapan, en donde a través de este taller y con los elementos con los prototipos de los elementos de difusión que diseñamos, le devolvimos a él la información sobre su parcela. Entonces estamos trabajando en esos elementos para que sean útiles y para que las personas los puedan interpretar. Eh, um, Sobre la parte de la evaluación de los microorganismos en las raíces, el muestreo que nosotros hacemos es de suelo, no es de raíces. Eso es una cosa importante. Es decir, nosotros metemos 40 núcleos, 40 tubos de PVC en cada parcela. Nuestras parcelas son de 50 por 50. Metemos 40 tubos de PVC de 5 por 15 y sacamos ese suelo. Obviamente en ese suelo vienen raíces, pero no es que nuestro muestreo esté dirigido al sistema radicular de las plantas, ¿de acuerdo? Este, Toda la investigación previa que yo hice al Atlas sí era sobre raíces. Entonces, digamos, todos mis artículos de los primeros 10 años son sobre los hongos en las raíces de múltiples especies de pinos, encinos, abetos, alnus, árboles de selvas, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa parte de esos primeros 10 años de investigación fueron estudiando raíces directamente, pero lo que estamos haciendo ahorita es muestreo de suelos, no solo de raíces, ¿sí? Y la última, ¿cuál era? Luis, Voy, 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 Luis. voy. La última era sobre... Ay, la perdí, la perdí. Sí, Hernández Pérez, ¿qué estratos del suelo se ven más afectados por la pérdida de biodiversidad? Sí, la mayor parte de la biodiversidad del suelo está en el horizonte orgánico y en la interfase entre el horizonte orgánico y el horizonte A. Entonces, digamos que casi los primeros 30 centímetros, 40 centímetros es en donde se concentra la mayor parte de biodiversidad de los suelos y es ahí donde se nota más claramente la pérdida de biodiversidad y otros fenómenos, porque cuando tú pierdes biodiversidad, pierdes materia orgánica y el otro efecto muy claro es la compactación del suelo. Entonces, digamos, cuando pierdes biodiversidad y pierdes materia orgánica, el suelo se compacta y la compactación del suelo lo hace impermeable al agua y genera otra serie de problemas de sus procesos. Entonces es como los primeros 30 centímetros más o menos. Otra cosa que me gustaría decir solo ya para cerrar es que nosotros hemos tenido éxito relativamente en vincularnos con diferentes sectores del gobierno. También hay algunas asociaciones civiles con las que estamos trabajando para evaluar los suelos de lugares en donde tienen iniciativas. Y estamos empezando también a colaborar con empresas, sobre todo empresas que producen biofertilizantes,
y que están interesadas en entender cuál es el efecto de sus biofertilizantes en la biodiversidad del suelo. Entonces, la intención de este proyecto, pues, es generar información útil para la sociedad, para los diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Sí, sí, yo creo que digo, no necesita uno escarbarle mucho al suelo, para hablar del suelo, para descubrir, ir descubriendo todas las conexiones y la utilidad, práctica, la implementación que parte de toda la investigación, que estás presentándonos ahora, Arturo. Ay, no sé si, en estas, digo, ya estaríamos hablando tal vez de restauración de suelos salinos. Estoy pensando, insisto, en el Valle Mexicali tal vez, o la parte de San Quintín, algunas veces hasta problemas de derrames de hidrocarburos, ¿no? Y donde la bioremediación juega un papel, no sé si cepas especializadas o esta exploración que hace muchos años en la microbiología era buscar microorganismos, alguna cepa que sobrevivió a condiciones extremas y entonces de ahí la agarrabas y de ahí la cultivabas, etcétera. Yo creo que en esos años, tal vez ya no es lo mismo ahora, la microbiología hablábamos solo de un solo microorganismo, ¿no? Y no de comunidades, ¿no? Claro. Microbianas, como es el suelo y que tiene otras funciones, como aquí nos explicas, o sus interacciones que son virtuosas para muchos, no solo un solo órgano, una sola especie, ¿no? Sí. Para que te puedas despedir con qué mensaje, por favor, adelante. Bueno, pues abramos los ojos hacia la biodiversidad del suelo, estemos conscientes de que el suelo es la base de la producción de alimentos, es la base de la captación de agua, es la base de la captación de carbono en los ecosistemas terrestres, pero que todas esas funciones dependen de los organismos que hay ahí. Entonces, podemos hacer cosas desde nuestro ámbito, ¿no? O sea, si tenemos Ujú. jardines, si tenemos parcelas, si tenemos camellones, podemos mantener la hojarasca, podemos dejar de usar agroquímicos, ¿no? Y, y en la medida de nuestras posibilidades consumir eh, cosas que provengan de la agricultura local, de lo agroecológico y no consumir tanto de lo importado. Por ejemplo, comprar alimentos importados es brutal porque en realidad lo que estás pagando es gasolina, por ejemplo, ¿no? O sea, como consumidores podemos hacer mucho. Hay muchas decisiones que son difíciles porque normalmente las cosas eh, con sello verde o alguna de este estilo son más caras, ¿no? Pero también podemos fomentar la economía circular, ¿no? Podemos fomentar los mercados locales, comprar a los productores locales, y volver a diversificar nuestra alimentación. O sea, en la medida en que nosotros comamos quelites, comamos, o sea, si basamos nuestra alimentación en manzanas, plátanos, trigo y jitomate, pues estamos fomentando el campo que destruye, ¿no? Y en cambio, si diversificamos nuestra alimentación, si comemos camotes, si comemos todas estas cosas que se producen de manera más tradicional en nuestro país, alimentamos esos mercados, hacemos que esos productores puedan subsistir y entonces que una proporción mayor del campo produzca de una manera más amigable. Wow, wow. Roberto Garibay, gracias por estar en el seminario. No queremos perderte. Quisiéramos que en la agenda que pudieran arreglar Luis Gerardo y tú pudieras acompañarnos, por lo menos para presentarnos el Atlas de manera un poquito detallada. Y bueno, este tu último mensaje me parece el más elocuente, que creo que habría que elaborar una narrativa para una mayor divulgación de lo que estás
y en lo que nos estás provocando de mercados locales, etcétera. Vale muchísimo la pena que esta plataforma sea utilizada por científicos y expertos como tú. Te esperamos en una sesión más. Gracias. Con mucho gusto y muchas gracias a todos. Veo que hay un chorro de gente conectada, me da muchísimo gusto, pues es un placer. Para eso es nuestra labor. Nuestra labor no se debe de quedar en artículos en inglés, ¿no? Debe de llegar a la sociedad. Gracias, gracias, Muy gracias, buenas noches. gracias a que nos acompañaron este miércoles. Los esperamos el próximo miércoles, todos los miércoles aquí, y la próxima miércoles va a estar Pedro Álvarez y Casa con nosotros, el comisionado nacional de la CONAM, para platicarnos de su trabajo en la CONAM. Así que los esperamos el próximo miércoles, 3 de diciembre, a las 20 horas del horario del centro y a las 6 de la tarde, hora del Pacífico. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta Hasta luego. luego, buenas noches.